Bienvenidos todos. Gracias por unirse al webinar Cómo enfrentar el acoso laboral en la empresa, organizado por Arias, la firma legal de Centroamérica. Arias es una firma legal única en la región con 7 oficinas que se extienden desde Guatemala a Panamá. Contamos con un equipo sólido, especializado y con amplia experiencia en más de 33 áreas de práctica. A la fecha, nuestro equipo está conformado por 35 socios y más de 140 abogados a nivel regional. Somos reconocidos por los directorios legales más grandes a nivel mundial, posicionándonos como una firma legal de referencia en Centroamérica. El día de hoy, sus panelistas serán Liz Gordillo, socia, y María Elena Barrientos, asociada, ambas de las oficinas de Guatemala. Eduardo Ángel, socio, y Carlos Velázquez, asociado, ambos de las oficinas de El Salvador. Fanny Rodríguez, socia, y Eric Lezama, asociado de nuestras oficinas de Honduras. Berta Argüello, socia, y Olga Duarte, asociada, ambas de las oficinas de Nicaragua. Carolina Soto, socia, y Maurín Rodríguez, asociada, ambas basadas en Costa Rica. Ciasca Lorenzo, socia, y Jorge Ortega, asociado, ambos de las oficinas de Panamá. Les recordamos que el chat está abierto para realizar sus preguntas en cualquier momento del webinar y estas serán respondidas al final del mismo en la ronda de preguntas y respuestas. Nuevamente, son todos bienvenidos. Para comenzar, en cuanto al concepto de qué es el acoso laboral, está definido como la acción de hostilidad física o psicológica que, de forma sistemática y recurrente, se ejerce sobre una persona en el lugar de trabajo con la finalidad de aislar, intimidar o destruir las redes de comunicación de la persona que enfrenta estos hechos, dañar su reputación, desacreditar el trabajo realizado o perturbar u obstaculizar el ejercicio de sus labores. En Centroamérica hay países que sí tienen ley específica, como Nicaragua y Panamá, así como quienes no cuentan con una, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Por tanto, nuestra agenda del día de hoy abarcará como base cómo está regulado el acoso laboral y las obligaciones y sanciones del empleador. De la mano de los expertos en la materia, sin más que agregar, les cedo la palabra a Liz Gordillo y María Elena Barrientos de Guatemala. Buenos días. En el caso de Guatemala, el acoso laboral no está expresamente regulado. No obstante, con base en el concepto general de acoso, existe normativa que permite considerar que tales situaciones sí pueden ser identificadas y eventualmente sancionadas cuando se dan ciertas circunstancias dentro del ámbito laboral. En tal sentido, el acoso laboral infringe normativa en materia constitucional y de derechos humanos, tales como la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José, que reconoce que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. La Constitución de la República de Guatemala reconoce que en nuestro país todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Continuando con el tema, en materia de acoso sexual como una variante al acoso laboral, no existen regulaciones específicas en la legislación laboral. No obstante, dentro de la normativa aplicable en Guatemala deben considerarse la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará,
que considera el acoso sexual en el trabajo dentro de los actos de violencia física, sexual o psicológica en contra de la mujer. El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, Convenio para los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que reconoce que los miembros de estos pueblos tienen la igualdad de trato para hombres y mujeres en el empleo, así como el derecho de protección contra el hostigamiento sexual. La recomendación número 19 de Naciones Unidas relativa a la violencia contra la mujer, el artículo 173 bis del Código Penal que tipifica la agresión sexual y el artículo 489 del Código Penal que tipifica la falta de quien en cualquier forma ofendiere a mujeres con requerimientos o proposiciones indebidas. Seguimos con el tema con respecto a que, si bien en nuestro código laboral o leyes laborales específicamente no existen normas para tipificar los casos de acoso laboral, sí hay algunas disposiciones que permiten determinar cuándo puede existir este. Uno es el incumplimiento de la obligación de observar buenas costumbres durante el trabajo. Actuar durante las labores en forma abiertamente inmoral contra un compañero de trabajo, siempre que como consecuencia de dicha actuación se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Injuriar o calumniar durante las labores a un compañero de trabajo, siempre que como consecuencia de dicha actuación se altere también la disciplina o se interrumpan las labores. Actuar durante las labores con medidas de hecho en contra de un compañero de trabajo, siempre que como consecuencia de dicha actuación se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Y finalmente, el incumplimiento grave a las obligaciones contenidas en el contrato de trabajo, si éste obliga al cumplimiento de las políticas de la empresa y existe en la empresa una política específica en contra del acoso laboral de la cual el empleado está enterado. Me da mucho gusto ahora introducir a mis colegas de nuestras oficinas de Áreas El Salvador, Eduardo Ángel y Carlos Vázquez. Muchas gracias, Liz. Continuando con la exposición, al igual que en la mayoría de las jurisdicciones de Centroamérica, en El Salvador, el Código de Trabajo no especifica o no contempla un concepto de qué debe entenderse por acoso laboral, y de ahí la utilidad de auxiliarse de otro tipo de normas y particularmente de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que de alguna forma tipifica este tipo de conductas como acciones de hostilidad que pueden ser físicas o psicológicas y además sistemáticas y recurrentes que se ejerce sobre una persona en el lugar de trabajo con distintas finalidades como aislar, intimidar o destruir las redes de comunicación de esta persona o dañar su reputación o desacreditar el trabajo que realiza. A partir de este concepto y también de la guía que fue emitida por parte de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de El Salvador en 2013, se pueden discernir los elementos de este tipo de conducta, que particularmente son el hostigamiento, que es una persecución o violencia de naturaleza psicológica en contra de una persona o un grupo de personas para poderlo aislar del grupo de trabajo, y no debe de confundirse con una simple tensión o un inadecuado clima laboral. Y la finalidad debe de ser que se someta a un tipo de tratamiento denigrante o atentatorio. El segundo de ellos es la habitualidad, que es que este tipo de conductas necesariamente deben de ser reiteradas o de alguna frecuencia significativa. Además, el carácter o intensidad de la violencia, que debe de ser grave, y además debe de atentar en contra de la personalidad y la capacidad de la persona. Es necesario que se produzca un daño psicológico, y esto, para poder en alguna medida acreditarlo, será necesario en algunos casos acudir a algún tipo de pericia. Adicionalmente, la finalidad debe de ser la intimidación o degradación de la persona, pero no es necesario de que se produzca un despido. Continuando, tenemos distintos tipos de acoso laboral y pues el más, dijéramos, frecuente o de mayor ocurrencia es el acoso vertical, denominado también bossing,
y que consiste en que una persona de posición jerárquica superior hostiga moralmente a sus dependientes o subordinados, ¿verdad? En segundo término, tenemos el acoso de carácter horizontal, que es el que se realiza entre compañeros y compañeras de trabajo que se encuentran en una posición similar. Y ejemplo de esto, para una mayor ilustración, es, por ejemplo, que se entorpezca el trabajo de un colega para deteriorar su imagen o también atribuirse para la persona que realiza el acoso algún tipo de mérito ajeno. Además, tenemos el acoso mixto o complejo, que usualmente comienza como un acoso horizontal, pero en un momento posterior toma conocimiento de la situación la jefatura y en lugar de intervenir, no adopta ningún tipo de medida. Es decir, esa omisión puede considerarse también como un tipo de acoso, ¿verdad? No obstante lo anterior, el acoso laboral mixto también puede tener lugar a la inversa y comenzar como un tipo de acoso vertical, descendente, y ver sumado luego el comportamiento hostil de uno o más trabajadores, ¿verdad? Y finalmente, cuando se trata de algún acto discriminatorio, y esto es en razón de alguna condición, por ejemplo, el sexo, la edad, la discapacidad, condición seropositiva, circunstancias de carácter familiar, orientación sexual, raza, color, religión, etc. Continuando y retomando el tema de la normativa que contempla de alguna forma, aunque reitero, no tenemos una norma que de forma específica en el Código de Trabajo disponga consideraciones acerca del acoso laboral más que la prohibición o la obligación del patrono de evitar este tipo de conductas. El artículo 2 de la Constitución dispone que no debe existir ningún tipo de discriminación, como también la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, la obligación a la que ya me referí del Código de Trabajo, el empleador de evitar este tipo de conductas, y finalmente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que es de donde retomamos el concepto de acoso laboral. Cedo con esto la palabra a mi colega Fanny Rodríguez de Honduras. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días. Continuando con ese orden de ideas, como ya se señaló, en Honduras no existe una normativa vigente que regule expresamente el acoso laboral. Sin embargo, el nuevo Código Penal, un cuerpo legal que tendrá vigencia a partir de mayo de este año en curso, 2020, ya define la conducta que constituye acoso laboral, específicamente que corresponde al acoso laboral vertical. Y lo define de la siguiente manera: cometer este delito quien en el ámbito de cualquier relación laboral y aprovechándose de una relación de superioridad, realiza contra otra persona de forma reiterada actos hostiles o despreciativos que, sin llegar a constituir individualmente trato degradante, provocan a la víctima una situación objetiva y gravemente humillante en el correspondiente ámbito de la relación. Además, sirven de referencia y aplicación en forma general algunas normas legales que vamos a señalar a continuación. Por ejemplo, la Constitución de la República reconoce el derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y se prohíbe el sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por otro lado, la Ley de Igualdad de Oportunidad para la Mujer 2000 es una ley que en forma expresa prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo en perjuicio de las empleadas, refiriéndose sí específicamente a las empleadas del género femenino, y establece dicha normativa las sanciones que en ambas vías podrán aplicar las partes en caso de ocurrir acoso sexual en el lugar de trabajo, de la siguiente manera. Por un lado, la empleada tendrá el derecho a rescindir el contrato laboral sin preaviso si un empleador comete un acto de acoso sexual, y en el caso que el acosador sea un empleado, el empleador podrá despedirlo sin responsabilidad de su parte, sin perjuicio de respetar al efecto los procedimientos legales de rigor. Por otra parte, el Código Penal vigente en Honduras penaliza el delito de hostigamiento sexual a la persona que se aprovecha de una posición de superioridad, sea ejecutivo o de un estatus similar, provocando la inestabilidad emocional de la víctima dentro de sus condiciones de trabajo, tales como la descalificación por consideración de las actividades dentro del lugar de trabajo, o consideración en relación al aumento de salario, o una negación o impedimento en relación a los ascensos, como castigo por haber rechazado avances no apropiados,
tales como insinuaciones o pedidos de favores sexuales para ellos o para terceros. Por su parte, el nuevo Código Penal, que les comentaba, entra en vigencia a partir de mayo de este año en curso, define también el hostigamiento sexual en el ámbito de una relación laboral que sea continuada o habitual, en la conducta por medio de la cual se solicitase reiteradamente para sí o para terceros favores de naturaleza sexual y con tal comportamiento provocar objetivamente en la víctima una situación gravemente intimidatoria, hostil o humillante en el correspondiente ámbito de la relación. Con esto damos paso a nuestros colegas en Nicaragua. Muchas gracias, Fanny. En Nicaragua me gustaría partir sobre una regulación internacional recientemente aprobada por la Organización Internacional del Trabajo, como es la adopción del convenio número 190 y la recomendación número 206 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esta fue recientemente publicada el 25 de septiembre del año 2019. Esta adopción es sinónimo de reconocer el derecho de todos a un mundo laboral sin violencia ni acoso, incluidas la violencia y el acoso por razones de género. De momento nuestros países no son suscriptores, pero sí consideramos que esta es una tendencia que va a llegar. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo privan a las personas de su dignidad, son incompatibles con el trabajo decente y ponen en peligro los derechos a la igualdad de oportunidades y a un entorno laboral sano y productivo. Es un fenómeno presente en todos los países y no es privativo de sectores o modalidades contractuales. Esto es lo que está diciendo la Organización Internacional del Trabajo en relación a esta nueva convención. Aterrizando en nuestro marco jurídico nicaragüense, no conceptualiza en materia penal el acoso laboral, pero sí encontramos tipificado el acoso sexual y la obligación de denunciar el acoso sexual. También se encuentra tipificado los delitos contra derechos laborales, como son la discriminación, represalia, seguridad en el trabajo. Y como les decía anteriormente, si no encontramos tipificado a nivel penal el acoso laboral sin el agravante sexual per se, pero sí mencionan elementos ligados a la violencia psicológica que comprende el acoso laboral. En materia administrativa y civil, el Código del Trabajo, el Código Procesal Laboral y otras leyes específicas como la Ley General de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Ley de Adición a Riesgo y Enfermedades Profesionales, establecen obligaciones tanto para los empleadores como trabajadores, que resaltan elementos como la consideración, respeto, abstenerse de malos tratos de palabra, obra u omisión, respetar la dignidad de las personas, no violentar los derechos morales, ni acosar ni chantajear sexualmente, ni amenazar con represalias, las cuales estaremos ampliando más adelante. Y finalmente me gustaría aterrizar con la ley 779, que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que sí conceptualiza y tipifica la violencia laboral hacia las mujeres y lo aborda desde un momento previo del ingreso de la mujer a la fuerza laboral, cuando se le pretende impedir su derecho al trabajo al establecer requisitos para su contratación, tales como estado civil, maternidad, esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, relación de prueba de embarazo o VIH, u otras pruebas sobre la condición de la salud de la mujer. Una vez incorporada la mujer al mundo laboral, también es acoso cuando se le trate de quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función, y constituye violencia contra la mujer en el ámbito laboral el hostigamiento psicológico de forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Con esto les hemos dado un breve marco. Por favor, vamos ahora con Carolina Mauren de Costa Rica. Buenos días, muchas gracias a todos. En Costa Rica, al igual que en Guatemala, El Salvador y Honduras, como hemos visto hasta este momento, tampoco existe una normativa específica que regule el acoso laboral, a diferencia de como sí lo existe para temas de acoso sexual a través de la Ley contra el Hostigamiento Sexual, e inclusive contra temas relacionados a temas de discriminación, como ampliamente lo desarrolla nuestro Código de Trabajo vigente. A diferencia de los dos,
situaciones particulares de las relaciones de trabajo, el acoso laboral no se encuentra expresamente regulado por nuestra normativa. A pesar de eso, han existido distintos intentos a través de la corriente legislativa de aprobar proyectos de ley que a la fecha todavía se mantienen activos y en curso, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de que sean aprobados por nuestra Asamblea Legislativa. Por lo tanto, como decía, seguimos aún sin tener una ley exclusiva y específica en relación al tratamiento del acoso laboral en las empresas costarricenses. A pesar de, o dadas estas circunstancias, nuestros tribunales de justicia han tenido que darse a la tarea de definir el acoso laboral a través de una vía jurisprudencial, tomando en consideración tanto los tratados internacionales de la OIT como doctrina de juristas distinguidos latinoamericanos, pudiendo llegar a definir distintas características que pueden hacer a un empleador identificar que alguno de sus trabajadores está siendo víctima de acoso laboral. Entre las principales están la intención de minar la autoestima de un trabajador, el acto de agresión se ha repetido durante un periodo de tiempo y esta es una característica fundamental para que el acoso laboral se constituya. La repetición sistemática de la agresión o de los actos de violencia contra un trabajador en particular deben ser repetitivos. Un acto aislado que perfectamente de igual manera puede dañar al trabajador no necesariamente va a ser considerado acoso laboral, dado que el acoso requiere esta repetición sistemática de los actos contra el colaborador. Igualmente tenemos una tercera característica, que es que la agresión provenga de quien tenga capacidad para causar daño y finalmente que hay una finalidad de presionar al trabajador para que éste abandone su trabajo y dé por terminada la relación de empleo, que es lo que conocemos localmente como un despido encubierto, presionar al trabajador a través de los actos de acoso de manera tal que en su autoestima esté tan minado y tan destruido que prefiera dejar de laborar antes que seguir siendo víctima de este tipo de actos. Al igual que en los demás países, en Costa Rica el acoso laboral puede darse en distintas vías, totalmente de manera transversal a lo largo de toda la relación de trabajo. Puede darse entre un superior y un inferior, igualmente puede darse de un inferior a una persona superior o incluso entre iguales. No hay distinción de manera jerárquica para poder descartar que exista o no el acoso laboral, toda vez que siempre y cuando haya una persistencia y reiteración en los actos que logren lesionar psicológica o físicamente a la víctima, esto puede darse, como decía, en cualquiera de las aristas de la relación de trabajo, siempre y cuando el fin sea anular la capacidad laboral de la persona en cuestión. Para poder ayudar a definir el acoso laboral dentro de la empresa, nuestra jurisprudencia, los tribunales de justicia nos han dado principales actividades que se pueden identificar como causantes de acoso laboral. Entre ellas tenemos las actividades tendientes a reducir las posibilidades de la víctima a comunicarse adecuadamente con otros, incluso con el propio acosador. Esto se hace aislando a la persona, no convocando las reuniones, no mandando invitaciones a llamadas, por ejemplo, no dejando que la persona participe si está en una reunión, no cediéndole la palabra, ni permitiendo que haga preguntas o comentarios que puedan aportar de alguna manera en el ámbito laboral. También se empiezan a producir críticas en su vida privada, se le puede amenazar verbalmente por escrito y se empieza a rechazar de todas formas el contacto que se pueda tener con esta víctima, incluso visualmente, quitándole la mirada, mediante gestos de rechazo o de desprecio, ignorando su presencia o hasta excluyéndolo de actividades de la propia empresa. Otra de las actividades que pueden tender al acoso es evitar que la víctima tenga contactos sociales. Como decía, pues no se le habla a la víctima, no se le dirige personalmente a esta persona para cualquier situación requerida en el lugar de trabajo, ni se le asignan labores, se aísla de sus propios compañeros y se le prohíbe a estos hablar con él. Esto con la intención nuevamente pues de ir poco a poco menoscabando la autoestima de la persona y produciendo de esta manera el acoso. También a través de la desacreditación o impedimento de la víctima de mantener una reputación laboral o personal, se puede incluso llegar a temas de calumnias y difamación, empezar rumores en los pasillos,
tratar de ridiculizar a la víctima, atribuirle alguna situación física o mental y que por esa razón no se logra integrar a las demás situaciones laborales del equipo, entre muchas otras situaciones que igualmente pueden volverse definitivamente humillantes y malintencionadas, nuevamente con la intención de menoscabar la autoestima. También las actividades en las que se desacredita profesionalmente a la víctima, se pone expuesto, se le dan amonestaciones de manera verbal públicamente entre sus compañeros, cualquier criterio que tenga se da como un criterio que no tiene aporte o se trata de ridicularizar a esta persona, nuevamente con el fin que ya de manera reiterada les había indicado. Y finalmente, pues tratando de afectar su salud física o psicológica, tratando de que realice ya sea trabajos peligrosos o por el contrario trabajos que no sumen o no tengan importancia dentro de la cadena de producción de la empresa, con la intención de que esta persona se vaya cada vez más desmotivando. Se puede producir o por el contrario exigirle muchísimos esfuerzos con la intención de que su salud física se pueda ver comprometida e inclusive, como han dicho mis colegas anteriormente, podemos rayar en el acoso sexual, donde se le puede agredir sexualmente a la víctima, nuevamente dentro de toda esta dinámica de violencia, que es lo que incluye el acoso laboral. Una violencia sistemática y repetitiva, con base en todos estos hechos que anteriormente les comento, que puede llevar a esta víctima a tratar no solo de disminuir su desempeño dentro de la compañía, sino incluso a querer dejar de laborar en ella. Habiendo indicado todo lo anterior, de seguido pues le doy paso a Ciasca Lorenzo y Jorge Ortega, nuestros compañeros en Panamá. Muchas gracias, Carolina. Bueno, en Panamá, al igual que Nicaragua, nosotros tenemos una ley. Sin embargo, el tema del acoso o el hostigamiento está regulado desde el Código de Trabajo en su generalidad. Y el Código establece prohibiciones expresas tanto vertical como horizontal para el tema del hostigamiento. Ahora bien, con la promulgación de la ley en el 2018, la ley 7, se regula específicamente el tema del hostigamiento. Sin embargo, esta ley va más allá del acoso. La ley pretendió sancionar y prohibir cualquier acto discriminatorio, cualquier acto de violencia e incluso la insinuación de un acoso. Esa ley incluye actos de violencia contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica y adicionalmente incluye los derechos de equidad en el trabajo, o sea que considera que la discriminación es un aspecto del hostigamiento. Como otra novedad, la ley, que es muy corta, son 20 artículos muy puntuales, incluye como las conductas sancionatorias, tanto las de la empresa privada como del sector público, que es una novedad que no existía, y los colegios, las universidades, todo centro de docencia. Es decir, que la ley ahora también regula y norma el aspecto del hostigamiento en todos los ámbitos de la actividad del ser humano. No discrimina entre extranjeros o nacionales, ni tampoco discrimina entre el tipo de empresa que se trate, ni si son estudiantes o servidores públicos. De esta manera, pues la ley sí ha sido novedosa y da un paso adelante para cubrir pues la reglamentación del hostigamiento en todos los aspectos. Dando seguimiento a lo debidamente expuesto por mi colega, me permito resaltar ciertas conductas que la ley introduce que pueden servir como referencia, más no se delimita, para darnos una noción bastante amplia de qué conductas puede conllevar al acoso laboral dentro de la empresa. Por ejemplo, la ley nos habla de los casos en los que se da una explotación desmedida del trabajador, cuando el empleador se niega a darle a la víctima las mismas oportunidades de empleo o no aplica los mismos criterios de selección con respecto a todos los trabajadores, es decir, se impone una preferencia desmedida sobre un trabajador con respecto o en detrimento de otros, cuando también hay caso laboral cuando el
el empleador irrespeta la permanencia o las condiciones laborales previamente pactadas en el contrato de trabajo. Y por último, también incluye las circunstancias en las que el empleador incurra de manera desmedida en la descalificación del trabajo realizado, es decir, circunstancias en las que puede que el empleador ridiculice o humille sin razón aparente o sin motivación al trabajador. Debidamente expuestos estos elementos, damos por concluido este punto de la agenda por parte de Panamá. Muchas gracias a todos por enmarcarnos las distintas regulaciones del acoso laboral en Centroamérica. En cuanto a las obligaciones y sanciones del empleador, cedemos nuevamente la palabra a Guatemala. Gracias. Dentro de las obligaciones en Guatemala que tiene el empleador, establecemos que laboralmente la obligación de los empleadores de adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Para ello deberán adoptar las medidas necesarias que vayan dirigidas a prevenir enfermedades profesionales y eliminar las causas que la provocan, así como proveer un ambiente sano de trabajo. Para el caso en que internamente una denuncia de acoso laboral en cualquiera de sus formas, la empresa tendrá que iniciar una investigación para determinar si se ha incurrido en la comisión de una falta laboral grave por parte del empleado denunciado, debiéndole dar a este audiencia para que ejerza su derecho de defensa y en su caso proponga evidencia de descargo. En este proceso, la empresa deberá de tomar todas las medidas necesarias para no infringir ningún derecho constitucional, civil o laboral con relación a los derechos de los empleados involucrados. Asimismo, se debe velar porque el procedimiento se siga en una estricta confidencialidad. Lo más recomendable es que la empresa tenga una política del procedimiento a seguir en caso de denuncia de un acoso laboral en cualquiera de sus formas y que ésta forme parte del reglamento interior de trabajo de la empresa. Continuando con el tema y para finalizar el procedimiento de investigación, se podrá determinar si procede la aplicación de alguna sanción en la siguiente forma. Llamada de atención por escrito, si con la evidencia obtenida se llega a determinar que la conducta del empleado denunciado solo implica una falta leve. Deberá hacerse una llamada de atención por escrito dejando copia de esto en su expediente laboral. Suspensión sin goce de salario. Si no obstante haber indicios de un comportamiento indebido por parte del empleado, no hay evidencias suficientes para terminar el contrato de trabajo con causa justificada, podrá evaluarse según la gravedad de las faltas cometidas si procede sancionarlo con suspensión sin goce de salario. Esta sanción puede aplicarse sujeto a que la empresa cuente con reglamento interior de trabajo debidamente autorizado. Esta sanción no podrá aplicarse por más de 8 días y sin que antes se haya dado audiencia al empleado. Despido justificado. Si se llegara a obtener suficientes evidencias que un empleado durante sus labores se conduce en forma abiertamente inmoral, acude a la injuria, calumnia o a las vías de hecho contra algún compañero o compañera de trabajo, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores, se considerará como una causa justificada de despido. Asimismo, se podrá despedir con justa causa si ya hubiese sido apercibido previamente por escrito, por lo menos dentro del plazo de 1 año. Si el contrato de trabajo obliga al cumplimiento de las políticas de la empresa y existe una política específica en cuanto a acoso laboral, de la cual el empleado esté enterado, podrá ser despedido si hay suficiente evidencia de acoso laboral con base en el artículo 77, inciso K y artículo 20B del Código de Trabajo, que establece incumplimientos a las disposiciones establecidas en el contrato de trabajo. Me da mucho gusto presentar a mis compañeros de El Salvador para que continúen con el tema. Muchas gracias. Respecto al tema de las obligaciones del empleador, tanto el Código de Trabajo como la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo generan obligaciones. Por su parte, el artículo 29, ordinal quinto del Código de Trabajo, expresamente le impone al empleador la obligación de abstenerse de realizar acciones de acoso laboral. Y por otra parte, la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, que con sus disposiciones lo que intenta es prevenir, entre otras cosas, acciones que generen un riesgo psicosocial, incluido dentro de este riesgo el acoso laboral, le impone al empleador la obligación de formular y ejecutar
el programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales de su propia empresa y dentro del mismo formular programas de prevención y brindar capacitación sobre estos riesgos. En ese sentido, la Dirección General de Inspección del Trabajo, que es el ente administrativo suscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es el encargado de velar por el cumplimiento de estas obligaciones. Dicha entidad, por medio de denuncia, se encarga de realizar las inspecciones para verificar el cumplimiento o no de las obligaciones del empleador y particularmente las obligaciones a las que nos hemos referido. En su caso, si considera que es procedente, iniciará el respectivo procedimiento sancionador, el cual puede finalizar con la imposición de multas. Continuando con el tema de las sanciones a los empleadores, el incumplimiento de la obligación del artículo 29 ordinal quinto del Código de Trabajo, es decir, si el patrono realiza acciones de acoso laboral contra sus trabajadores, esto se sanciona con una multa fija de $57.14. Es importante mencionar que esta multa es por infracción verificada. Por ejemplo, si en una empresa se verifican actos de acoso laboral sobre 5 empleados, se tendría por establecidas 5 infracciones y por lo tanto serían 5 multas de $57.14. Por otra parte, el incumplimiento de la obligación de formular y ejecutar el respectivo programa de gestión de prevención de riesgos y además la obligación de brindar capacitación a los trabajadores acerca de los riesgos de su puesto de trabajo son considerados por esta ley infracciones graves y son sancionadas con una multa que puede oscilar entre 14 a 18 salarios mínimos mensuales. Estamos hablando aproximadamente entre $4.200 y $5.400. A continuación cedo la palabra a los colegas de Honduras para que continúen con el desarrollo de esta temática. Muy buenos días a todos. Siguiendo con las obligaciones del empleador y sus sanciones, en el caso de Honduras, aun y cuando estas conductas no se encuentran reguladas de una manera expresa en nuestra legislación, podemos apuntar que nuestro Código del Trabajo enmarca puntualmente dentro de sus obligaciones y prohibiciones las siguientes conductas. Empezaremos con el tema primero de las obligaciones del patrono. Nuestro Código del Trabajo en su artículo 95, numeral 6, reza literalmente: como obligación de los patronos el guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltratos de palabra o de obra y de actos que pudieran afectar su dignidad. En su numeral 7, seguidamente como obligación también, cita nuestra normativa laboral que el patrono está obligado a adoptar las medidas adecuadas para crear y mantener en sus empresas las mejores condiciones tanto de higiene y seguridad en el trabajo. Seguidamente, y como parte de las prohibiciones que le impone nuestra normativa laboral a los patronos, cita expresamente el artículo 96 en su numeral 9, que se prohíbe a los patronos el ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores o que ofendan la dignidad de estos de alguna manera. Seguidamente, y en relación con estas dos, tanto obligaciones como prohibiciones, nos abocaremos a las sanciones. Para el caso de mérito, la sanción por acoso laboral, que está siendo tipificada de manera novedosa en el nuevo Código Penal que estará vigente a partir de mayo de 2020, cita como sanción el arresto domiciliario de 6 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la pena de prisión que haya sido aplicada. Por otro lado, la sanción penal por hostigamiento sexual, que ya existe en el Código Penal actual, cita que se va a dar reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación por el tiempo que dure la condena cuando esta conducta sea aprovechando la superioridad jerárquica para el caso. En el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en mayo de 2020, como hemos citado, la sanción se vuelve prisión de 2 a 3 años en el caso de que sea comprobada la conducta. De igual manera, en cuanto a las sanciones laborales, las sanciones aplicables por el empleador deben ir siempre en línea con la gravedad de la falta, atendiendo a las condiciones en las que se dio la misma y deberán encontrarse las mismas debidamente tipificadas en el reglamento interno de la empresa, cuerpo que deberá ser aprobado debidamente por la Secretaría del Trabajo, debiendo aplicarse el procedimiento sancionatorio correspondiente según cada una de las conductas que se determinen en el mismo. Cedemos la palabra al efecto a nuestros colegas de Nicaragua. Muchas gracias, Honduras.
En Nicaragua contamos con obligaciones reguladas tanto en el Código del Trabajo y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, imponiéndose obligaciones tanto para empleadores como trabajadores. Por ejemplo, el empleador debe velar porque los trabajadores no sean violentados en sus derechos morales ni objeto de ningún tipo de acoso, incluyendo chantaje y acoso sexual. No debe incurrir tampoco el empleador en acciones o omisiones que puedan constituir actos de violencia, estando también obligado a denunciar cuando tenga información sobre existencia de hechos de acoso sexual o violencia, a denunciarlos ya sea frente a la Policía Nacional o al Ministerio Público. Por su parte, los trabajadores no deben someter a amenazas o a ofertas ventajosas a compañeros de trabajo con el fin de obligarle a tener relaciones sexuales de ningún tipo, incluyéndose también actos de violencia y acoso entre pares o superiores jerárquicos. El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en la imposición de sanciones administrativas y civiles, así como sanciones penales. En el ámbito administrativo y civil, incluimos el despido con causa justa en caso de acoso realizados por los trabajadores. La obligación de reintegro en el caso de así sea resuelto por un juez laboral, incluyéndose el pago de salarios dejados de percibir en el caso que se responsabilice a un superior jerárquico frente a un trabajador por acoso laboral. Contamos también con la imposición de multas por la falta de obligación de denunciar actos de acoso, multas por actos o omisiones que constituyan violencia laboral, omisión de obligaciones de denuncia y responsabilidades civiles de los representantes del empleador por faltas cometidas por sus trabajadores. Más adelante vamos a explicar en qué consisten las multas que pueden imponerse. En cuanto a sanciones penales, nuestra legislación contempla la prisión preventiva en caso de acoso sexual. Esto es muy importante y mencionamos que en Nicaragua la edad mínima para trabajar es de 14 años y los adolescentes también tienen capacidad jurídica para contratar a partir de los 16 años, por lo que esta pena privativa de libertad se aumenta de 3 a 5 años en caso de que las víctimas sean menores de 18 años. Otra sanción incluye la discriminación en el trabajo, que contempla penas privativas de libertad y la imposición de días multa. En caso de que se incluya también actos de violencia o intimidación, las penas van a incrementar. Igualmente, nuestro Código Penal incluye el delito de represalia, que está penado únicamente con días multa. Para ambos tipos de sanciones, las penas de días multas consisten en el pago de un monto fijado por los tribunales basándose en la gravedad de los hechos y características propias del autor de los mismos. La suma de dinero se determina conforme a la situación económica del acusado, tomando en cuenta todos sus ingresos diarios y los gastos razonables para entender sus necesidades y las de su familia. Un día multa se calcula sobre la base de una tercera parte del ingreso diario de la persona condenada. Si no puede determinarse ese ingreso, se toma como base el salario mínimo del sector industrial. Y las partes son responsables de probar al juez la verdadera situación económica del acusado. Es decir, siempre cabe la posibilidad que las partes presenten información para que se pueda determinar práctica y realmente el ingreso que tiene para la imposición de estas multas. Con esta información paso la palabra a nuestros compañeros de Costa Rica. Muchas gracias, Berta. En Costa Rica, como ya lo habíamos mencionado, nuestra legislación laboral no contempla ningún tipo de regulación sobre un tratamiento específico al acoso laboral. Sin embargo, los trabajadores siempre tienen derecho de exigir a sus patronos el resguardo de un ambiente de trabajo saludable y que sobre todo esté libre en cuanto al maltrato de palabra u obra. Eso quiere decir entonces que nuestra legislación contempla también algunos artículos de carácter genérico que pueden ser aplicados a situaciones de acoso laboral, tales como algunos que se encuentran en el Código de Trabajo, según se indica en la diapositiva, así como en el Código Civil respecto a la reparación del daño en caso de que se haya encontrado el responsable o se determine la responsabilidad de alguna persona u empresa respecto a la comisión de acciones que constituyen acoso laboral como tal. Como indicó mi compañera Carolina anteriormente, en Costa Rica sí tenemos la obligatoriedad, o las empresas tienen la obligatoriedad de contar con una regulación propia, una política contra el acoso sexual. De esta forma se recomienda de forma supletoria aplicar la misma
a las situaciones acontecidas relacionadas con el acoso laboral. Utilizándola de esta forma como base, tenemos, por ejemplo, que las sanciones para quien el trabajador que es encontrado responsable de conductas de acoso, tanto sexual como laboral, podrían verse inmersos o pueden ser sancionados a través de una amonestación de carácter verbal, una amonestación escrita, una suspensión sin goce de salario y hasta un despido sin responsabilidad patronal, obviamente dependiendo de la gravedad de la comisión del hecho, así como de la reiteración que haya aplicado en cuanto al acoso en particular. Por otro lado, existe una responsabilidad de índole patronal, de acuerdo también a las estipulaciones indicadas en cuanto a la legislación anteriormente, con las cuales entonces eventualmente una compañía o una empresa podría verse obligada a hacerse responsable de forma solidaria a nivel económico respecto a los daños que se le haya generado al trabajador debido a la omisión de no brindarle el soporte, la asesoría, el apoyo necesario para afrontar este tipo de situaciones. De igual forma, en caso de que se determine que se haya incumplido con alguna de las leyes laborales, existe la posibilidad de que se le incluya una multa por infracción a las leyes de la misma que irían desde un 1 hasta 23 salarios base. Con esto cedo la palabra a los compañeros de Panamá. En el caso de Panamá, el Código de Trabajo claramente establece que los empleadores están obligados en todo momento a guardar con respecto a sus trabajadores relaciones cordiales de consideración y respeto y abstenerse en todo momento de maltratarlos de palabra u obra, así como de incurrir en cualquier acto que vaya en detrimento de su dignidad. Por otro lado, también se establece la obligación del empleador de establecer procedimientos efectivos en casos de denuncias de acoso sexual. El código se limita a este elemento únicamente. Posteriormente, la Ley 7 establece o amplía las obligaciones del empleador con respecto a situaciones de acoso laboral, ya que establece que el empleador es el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la mencionada ley. Con respecto a las situaciones de acoso laboral, se obligan a los empleadores a establecer procedimientos efectivos para investigar y sancionar, en caso de que aplique, conductas de acoso dentro del lugar de trabajo. Además, que se instaura la obligación de que el empleador deba redactar informes que detallen debidamente las situaciones sucedidas si se presentan situaciones de acoso laboral. Por otro lado, las empresas están obligadas a implementar o desarrollar sistemas de recopilación de estos informes de denuncias de acoso para que sean de fácil referencia en futura para las autoridades o para las partes involucradas. Por último, el incumplimiento de las disposiciones previamente dichas puede acarrear sanciones tanto para empleadores, trabajadores como para terceros involucrados. En el caso de los empleadores, las conductas de acoso laboral pueden ser sancionadas mediante multas de 550 hasta 1000 balboas por cada caso. Con respecto a los trabajadores, que sean culpables de acoso dentro del lugar de trabajo, podrán ser despedidos mediante una causal justificada consagrada en el Código de Trabajo. También debemos resaltar que los procesos de investigación o reclamación de acoso pueden dar inicio también por su parte a procedimientos civiles y hasta penales. Por último, la ley también implementa sanciones para aquellas personas que con malas intenciones pretendan denunciar falsamente conductas de acoso laboral. Estas personas incurrirán en el tipo penal de simulación del hecho punible, delito que nuestro Código Penal sanciona con penas de hasta 2 a 3 años de prisión o sus equivalentes en días multa o arresto de fines de semana, según sea el caso dado. Con esta exposición concluimos con la parte correspondiente a Panamá en este punto de la agenda. Habiendo sido ilustrados en el tema y ahora con una visión general del mismo, damos una vez más la palabra a Guatemala para las recomendaciones para empresas.
Gracias. Por parte de Guatemala, nuestra recomendación es implementar y dar a conocer dentro de la empresa una política que regule los actos que puedan ser considerados como acoso laboral y tomar en cuenta todas sus variantes, como acoso sexual, acoso psicológico, violencia verbal o física, y establecer en la misma el proceso interno a seguir en cada caso y las posibles sanciones a imponer a quienes cometen estos actos conforme al Reglamento Interior de Trabajo. Aunado a ello, recomendamos que en el contrato individual de trabajo quede claramente establecido que es obligación del trabajador acatar las disposiciones contenidas en las políticas internas de la compañía y que en caso contrario serán aplicables las amonestaciones correspondientes. Dejo en el uso de la palabra a mis colegas de El Salvador. Muchas gracias. Para el caso de El Salvador, son dos las recomendaciones puntuales. Número 1, incluir en el reglamento interno de trabajo de cada empresa la prohibición a las jefaturas o coordinaciones de realizar actos de acoso laboral e incluir también la misma prohibición para los demás colaboradores. Esto como una forma de prevenir la ocurrencia de estos hechos y tomar medidas correctivas que pueden ir desde una amonestación, suspensión o despido del trabajador. Como segunda recomendación, incluir dentro de los programas preventivos del Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales de cada empresa un programa especial sobre prevención del acoso laboral. Cedo la palabra a los colegas de Honduras. Muchas gracias. En el caso de Honduras y teniendo en consideración que el acoso en el lugar de trabajo pueda o deba ser sancionado por los empleadores, estos deberán establecer políticas internas que definan con claridad las conductas que constituyen acoso. Además, recomendamos establecer los procedimientos a seguir en caso de que un empleado o empleada quiera denunciar una conducta enmarcada en acoso. Y deberán establecerse asimismo las sanciones aplicables en línea con la gravedad de la falta, mismas que deberán encontrarse reflejadas en el reglamento interno de trabajo, debiendo en todo momento respetarse el debido proceso y los derechos del empleado denunciado. Para aplicar las sanciones a un empleado o una empleada que haya sido denunciado por acoso, que resulte responsable de dicha falta, deberá seguirse el procedimiento establecido al efecto en el reglamento interno de trabajo. Esperamos que estas recomendaciones sean de utilidad y con esto doy la palabra a mis colegas en Nicaragua. Muchas gracias, Fanny. Para Nicaragua igualmente hacemos dos recomendaciones puntuales. Es muy importante tener un reglamento interno de trabajo que establezca con claridad las obligaciones de las partes en temas de acoso, incluyendo las sanciones aplicables, procedimientos de denuncia y seguimiento. También es importante aprobar políticas, darlas a conocer y capacitar a los trabajadores si fuera necesario. Con este tipo de documentación, la compañía va a promover un ambiente de trabajo sano y de protección para sus trabajadores. Paso la palabra a nuestros amigos de Costa Rica. Muchísimas gracias. Al igual que el resto de nuestros colegas en Centroamérica, nuestras principales recomendaciones son implementar una política contra el acoso laboral que regule el tratamiento de este tema dentro de la empresa y así tratar de evitar que se den situaciones de este tipo. Divulgar esta política y ponerla en conocimiento de todos los colaboradores y mantener al mismo tiempo un comprobante de que así se ha dado a divulgar. Y finalmente, realizar campañas de concientización entre los trabajadores con el fin de prevenir que este tipo de prácticas nocivas se puedan dar y procurar un ambiente laboral sano y libre de acoso. Con estas tres recomendaciones puntuales que consideramos que fácilmente pueden implementarse, le cedo la palabra a nuestro equipo en Panamá. Gracias, Carolina. En Panamá nosotros tenemos una sola recomendación puntual. A toda aquella empresa de más de 10 trabajadores, cumpla la ley y tenga su reglamento interno que debe contener el procedimiento claro, expedito y certero para tratar los temas de hostigamiento. Ese procedimiento debe incluir los detalles que se presentan de la denuncia, los descargos de las partes y el resultado de esa investigación. Eso es obligatorio y lo contempla la ley. El procedimiento asimismo no debe durar más de 3 meses, es decir, en 3 meses usted debe poder resolver el tema de la denuncia. Y pese a los resultados internos de ese proceso, hay que tomar en cuenta que el trabajador aún así tiene la posibilidad de acudir a los tribunales y presentar su caso. Así damos pues por concluida esta presentación y pasamos a las preguntas y respuestas de los participantes con mucho gusto.
Gracias a todos. Iniciamos entonces la ronda de preguntas y respuestas. Por cuestiones de tiempo solamente estaremos tomando una y dice de la siguiente manera, es María Lucía de Nicaragua. Es una realidad y no un mito el acoso laboral. El mundo laboral está más claro de eso, aunque no esté regulado explícitamente en muchos países. Y por tanto, les doy un ejemplo. Una de las empresas le piden a ustedes un consejo como abogado de un caso. Una trabajadora habla de un compañero que le realizó un acto de acoso. Sin embargo, el compañero es una persona con un cargo de confianza. ¿Ustedes qué dicen? Si no tienen pruebas, no pasa nada. O mira, este colaborador tiene más de 10 años con nosotros. ¿Qué pasaría si el compañero fuera el conserje que tiene 10 años en la empresa? Buenos días, gracias por la pregunta. Las regulaciones de acoso en Nicaragua no son diferentes para los cargos que se ocupan en las empresas, ni mucho menos para el cargo de confianza. Inclusive un cargo de confianza podría tener mayor responsabilidad por ostentar una posición jerárquica de subordinación en el trabajo. Nuestra recomendación sería proceder y presentar el caso ante su superior inmediato. De no tenerse una respuesta, se puede atender al Ministerio del Trabajo. Le recomendamos igualmente revisar el reglamento interno de su centro de trabajo y cualquier política que puedan tener sobre el tema. Pero sí recalcamos que no existe ninguna diferenciación en temas de acoso en cuanto al acosador. Las regulaciones aplican a todas las trabajadoras de la empresa, desde el gerente hasta el último puesto en la línea de mando. Cualquier consulta, con gusto podemos atenderla directamente y nos puede contactar a las oficinas de áreas en Nicaragua. Muchísimas gracias, Berta. Por cuestiones de tiempo damos cerrada la ronda de preguntas y respuestas, no sin antes invitarlos a que si tienen alguna duda nos contacten a los emails que ven en pantalla. Los invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuevamente los correos de contacto, donde podrán tener disponible todo el talento Arias para atender sus dudas y necesidades. Sin nada más que decir por hoy, les deseamos a todos un feliz día en sus labores y esperamos tenerlos de vuelta en una próxima edición de nuestros webinars. ¡Feliz día!